Bueno, y continuamos con el diputado Alfredo Ureña, conversando un poco sobre el tema de la producción agrícola en Venezuela. Hablabas de cómo hay objetivos, digamos, en cuanto al crecimiento de las áreas cultivadas, sí, ¿no? la hectárea cosechada. Y las hectáreas cosechadas, ¿no? Sí, si nosotros hiciéramos un pareo de lo que creció la población, que creció casi en 50%, y lo que creció la hectárea cosechada, que casi también son 50%, son 44%, dijéramos, y la gente siguiera consumiendo el mismo porcentaje de el año 98, estaríamos bien porque estuviéramos más o menos en el mismo crecimiento, pero el problema es que duplicamos la población, duplicamos el 50% de la producción, pero los niveles de consumo se fueron muy por encima. O sea, la gente ahora está mejor alimentada en el país. Y eso a pesar de que hay escasez, por ejemplo, de que no se consigue, bueno, el pollo no es fácil conseguirlo, la carne está, bueno, esto es una crisis de los últimos meses, ¿no? O sea, esto de que eso está desaparecido es un problema de lo que es esta guerra económica que se ha montado, que es bien complicada. Pero en todo caso, nosotros, el esfuerzo que hace el gobierno es, si en la producción nacional se saca la cuenta, no hay en la despensa nacional para el arroz, para el pollo, la carne, indiscutiblemente que hay que importarla, porque el elemento para nosotros fundamental es la inversión social, que no es gasto social, como se decía antes, sino una inversión, ¿para qué? Para que la gente tenga su comida, para que la gente tenga su vivienda, la gente tenga educación, que tenga disponibilidad de la salud, atención médica. Pero en todo caso, esa inversión que en los años 98 era de 37%, en este momento es 63%, el último informe que presentó el presidente Nicolás Maduro. Y él dice que eso debe llegar a 70% de lo que son los ingresos de Venezuela, llegar a 70% en todo esto que estamos hablando de inversión. Ahí ves tú, por ejemplo, un exitazo importante con la vivienda. 700.000 viviendas no es concha de ajo, como decimos en el llano. Bueno, pero es importante resaltar eso, igual que 700.000 niños en la orquesta juveniles. Eso también es importante. Pero ahí el esquema, y sigue viendo lo que estamos diciendo, ¿cómo hacemos para que el desarrollo rural integral se instale? ¿Cómo hacemos para que el pueblo... Sí, y hoy en día no hay los recursos para eso, ¿no? Pero se sigue haciendo la inversión, porque nosotros seguimos haciendo inversión en vivienda rural, en vivienda para el campo, seguimos haciendo inversión. Por ejemplo, tu estado Guárico. Guárico ha cambiado con respecto a hace 10 años, por ejemplo. En ese sentido, ha mejorado. Mira, Guárico ha ido aumentando desde el punto de vista de la producción. Pero, insisto, siempre hay, por ejemplo, la gente, ahorita hay un arreglo de la vialidad. Que estaba muy deteriorada. Estaba muy deteriorada, pero se ha venido arreglando. Seguimos todavía trabajando, por ejemplo, lo que pasa es que ahí hay varios elementos. Guárico es una encrucijada nacional, y tú lo sabes porque por ahí pasa todo lo que viene de las empresas básicas para Valencia, para Maracay, para el centro, pues. Así es. Y también pasan todas las gandolas que vienen cargadas de cereales, de animales en pie, o sea, animales que van para mataderos, todo lo que es la producción agrícola pasa por Guárico. Guárico es uno de los estados más complicados porque además tiene más de 14.000 kilómetros de vialidad y adolece de ese paso de carga pesada, y ahora se le adiciona el paso de los camiones pesados de las empresas chinas y las empresas que están trabajando con el ferrocarril, que también son carga pesada, que no ayuda para la vialidad. Pero en todo caso eso no es justificación porque siempre se tiene que estar arreglando la vialidad. Y en este momento se ha avanzado, hay que decir que se ha avanzado en materia de lo que es el arreglo de la vialidad. Y se han aprobado créditos adicionales también para apoyar eso. Pero más allá de la vialidad, yo insisto en todos estos elementos y todas estas variables que hay que tomar en cuenta. Que hay que tomar en cuenta ¿para qué? Para hacer del campo, que es el objetivo, si nosotros hacemos del campo un área más atractiva que la ciudad, claro, sin todas estas acciones que las enturbian, como el caso de lo que es el problema que tenemos ahorita con la guerra económica y el dólar, y la especulación que hay, los niveles de especulación que se y todo lo que tiene que ver con los cupos Ahora, ¿cuánto de guerra económica? Siempre pregunto lo mismo, pero
¿cuánto de guerra económica y cuánto, Alfredo, de malas políticas económicas? ¿Todo es guerra económica? Bueno, en verdad, la parte de lo que ha hecho mal, lo que se ha hecho mal, es que en un momento nosotros, y eso se demostró, fue público y notorio todo lo que fue el acaparamiento de productos. Ahí están varios casos, está el Día a Día y está el otro, los hermanos, no me acuerdo con el Herrera. Ajá. Bueno, acaparamientos en grande, pero además de eso, hay otro elemento adicional que va en contra de esta propuesta, que es el contrabando de extracción. O sea, nosotros tuvimos que tomar unas medidas extraordinarias en la frontera venezolana, sobre todo con Colombia, por los estados Táchira, Zulia y Apure, porque lo que se estaba era desangrando por el país. Tanto desde el punto de vista de la comida, los productos de primera necesidad en la limpieza de la persona, el uso humano, con los combustibles, con cualquiera, porque lo que pasa es que el cambio diferencial también tiene ahí un peso importante, la diferencia de moneda, cómo el peso tiene más... Claro, también tenemos un bolívar sobrevaluado con respecto al dólar, ¿no? Sí, pero con respecto a la moneda colombiana, el peso tiene mucho más, es más fuerte, pues, en ese momento, cuando era contrario en otros tiempos. Todos estos elementos, por eso es que es tan complicada la aplicación de la política agrícola, porque no solamente depende de la buena voluntad que haya para poder enfrentar todo lo que es el desarrollo rural, bajo estas políticas de vivienda, vialidad, Antes de culminar el programa, me gustaría que habláramos un poco de este proyecto de ley de semillas. ¿Cómo va la discusión de este proyecto de ley? Este proyecto de ley se aprobó en primera discusión el 14 de octubre del año pasado. ¿Y cuál es el objetivo precisamente? A ver, tiene un objetivo bien claro. Primero, justamente va acompañando la política, que es la producción nacional de semillas. Porque así como se importan alimentos, también se importa semillas. Claro. Entonces nosotros necesitamos que haya una ley de semillas que empuje y que apoye la producción nacional. Pero hay 5 cosas importantes que son líneas transversales de la ley, que la hemos definido. Una, que es el no uso de transgénicos. Es una ley antitransgénica, y eso siempre lo vamos a decir porque se quiso decir en las redes sociales que nosotros estamos haciendo una ley para que entonces Monsanto viniera y metiera todo lo que tiene que ver con transgénicos, y eso es un paquete completo, ¿no? No solamente la semilla, sino el glifosato y todo lo que acompaña a esa semilla. Ahora, si se importa ganado, por ejemplo, o se importa pollo, etcétera, y esos animales son alimentados con transgénicos, no estamos haciendo nada tampoco, Sí, ¿no? pero entonces es otra ley, es la ley de la inocuidad de los alimentos. Ajá. Porque yo estoy hablando de semillas. Claro, por supuesto. Si yo estoy hablando de Es semillas, otro elemento, pero digo, también... Hay que legislar sobre la inocuidad de los alimentos, que también eso que tú dices, el pollo, las reses que entran, los cochinos, ¿entiendes? Exactamente. Pero en todo caso nosotros iniciamos una cruzada diciendo que esta ley es antitransgénica y que además es antipatente, porque tú no puedes privatizar lo que es... No, lo que es algo que es autóctono de la humanidad, es un patrimonio de la humanidad. La semilla, tú no la puedes. Y el 127 de la Constitución dice que el genoma de los seres vivos no se puede patentar. Por lo tanto, esa es una segunda directriz. La otra, que es importante, que es, diferenciamos en esta ley lo que es la semilla campesina con la semilla de uso agroindustrial. Pues son 2 tipos. O sea, ¿cuál es la diferencia entre una semilla y la otra? Porque la semilla campesina es la que usan justamente los campesinos, que se pasan entre uno y otro, hacen trueques, se la cambian. Pero la otra semilla es la agroindustrial, que se usa en grandes extensiones, como el maíz, como el sorgo, como el arroz, ¿entiendes? Son miles y miles de hectáreas. Entonces, en ese sentido, ese es el tercer elemento. Y el otro elemento importante de esta ley es que hay un auge de la participación popular. O sea, metemos aquí, y en la nueva institucionalidad, porque decimos que tiene que haber un Instituto Nacional de Semillas que tenga los laboratorios importantes, que sepa decir, bueno, mire, hay un barco con semilla transgénica en La Guaira y hay que pararlo porque lo prohíbe la ley. El artículo 5 de la ley es tácito en materia de la prohibición de los transgénicos. Dice, queda prohibida la producción, importación, comercialización, distribución y uso de semillas transgénicas. ¿Y eso tiene su correspondiente pena para quien la viole? Sí, tiene unas penalidades aquí al fondo. Tiene su penalidad, ¿por qué?
porque justamente si viola la ley, tiene que haber Y alguna en la penalidad. actualidad, Alfredo, ¿cuál es el porcentaje de productos transgénicos que tenemos en Venezuela? En ese sentido, por eso es que queremos cambiar la ley, porque hay una ley ahorita que se llama Ley de Semillas, Productos para la Reproducción Animal e Insumos Biológicos. O sea, hay tres cosas que tienen que ver, y eso es un arroz con mango. Están engranados. Está muy engranado. Entonces, queremos decir la semilla. ¿Por qué? Porque justamente tiene que haber para la semilla, que uno es el inicio. Pues, si tú no pones una semilla de maíz en un surco, no te comes una cachapa, ni te comes un jojoto, ni te comes una arepa. ¿Por qué? Porque es desde el inicio de la producción donde tú tienes que hacer la prohibición. Pero además de eso, cuando nosotros decimos, por ejemplo, no a los transgénicos, es porque hay ya definiciones. Ya el presidente Chávez también se había pronunciado sobre eso en 2 oportunidades. Cuando el programa de la soya en el 2004, que iba a haber un plan soyero aquí en Venezuela, se paró porque justamente el presidente se dio cuenta que la soya que venía era brasileña, ¿no? Era brasileña y era con era transgénicos, claro. Entonces, por eso se paró. Entonces, nosotros tenemos que seguir también. En todo caso, hicimos una consulta nacional, después de la aprobación en primera discusión el 14 de octubre del año pasado, hicimos una consulta en todo el país. Se consultaron las asociaciones de productores, se consultaron a los colectivos, se consultaron a las instituciones y ahora, la consulta final es con el Ministerio pues, de Agricultura y Tierra, que es el competente en materia en el área de la semilla. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Sí.